Ve, ahí sí. Eso como base para recordar. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Lo que yo estoy mostrando acá en, en esta guía, perdón. Oh, siempre un poco el computador. Ay, ahora sí. Ya, entonces, lo que yo les voy a mostrar acá, ahora sí, en esta guía, que partí en la clase de ahora, es lo siguiente. Es un tipo de función, ¿ya? Entonces, lo que estábamos viendo anteriormente era el concepto general de función, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver es un tipo de función que se llama función cuadrática. Un tipo de función. Esta es la función que hay que aprenderse, porque esta función es parte de la evaluación. Ya lo otro era concepto general de qué es una función, cómo conocer los elementos de la función, pero esto sí o sí hay que entenderlo, aprenderlo, porque este es un tipo de función que es el que entra. Bien, el nombre de la función se llama función cuadrática. Parto de ese concepto nuevamente. Bien, función cuadrática. ¿Cómo determinar cuándo una es una función cuadrática? Cuando tiene esta forma, la función. Por ejemplo, por ejemplos, voy a escribir una, puede ser f de x, el nombre de la función, es igual a 2x cuadrado más 3x más c. Esta es una más c, el 0 vamos a cambiar. El c ya, pongámosle, perdón, que están, ahí sí, 2x cuadrado más 3x más, ahí sí. Esta es una función cuadrática. Una función tiene una variable que depende de otra. En este caso, el x es independiente, no depende de nadie, y el f de x, que es el resultado de la función, es dependiente. Ya, depende. Este es un tipo de función donde se conoce como función cuadrática, donde la podemos escribir de distintas formas. Por ejemplo, otra función cuadrática podría ser donde el b y el c es cero, ¿ya? Que son los coeficientes. Por lo tanto, lo que yo estoy explicando acá y lo que yo le estoy mostrando es un tipo de función que se llama función cuadrática, ¿ya? Vamos a conocer esta función cuadrática. Entonces, esta clase, la idea es que podamos identificar una función cuadrática. Esta es una función cuadrática que se conoce como ax cuadrado más bx más c. Bien, donde el a, el b y el c son numeritos cualquiera, por eso significa que son numeritos, con a, b y c pertenecientes a un grupo de números, ¿ya? Que se llaman los reales, un conjunto, ¿ya? Puede ser el 1, 2, 3, el 0,5, cualquier número. Y es la única restricción que el a nunca puede ser cero. Eso significa esto. Bien, esta guía se las dejé. Espero que algunos quizás la tengan impresa, vaya tomando apunte encima. Entonces, el a, b y c son números y la x son variables. El mismo valor, x, el mismo valor, el x que está elevado a 2, es el mismo valor de x. Ya, este tipo de función
que estamos viendo se llama función cuadrática, ¿bien? Y lo que hacemos nosotros es identificar esta función, los coeficientes, por ejemplo. Lo primero que debemos identificar es que toda función cuadrática tiene tres coeficientes. Un coeficiente cuadrático, que es el que acompaña al x cuadrado con el signo, un coeficiente lineal y un coeficiente libre. ¿Ya? Por tanto, tengo un a, que siempre es el que acompaña al x cuadrado del a, el que acompaña al x del b, y el que no tiene x se llama c. Recuerden ustedes que de este tipo de función, que se escribe como una regla, que es una regla, por ejemplo, una función es una regla, ¿qué quiere decir? Que f de x es el tipo de función y la regla es que a cada elemento de x lo vamos a multiplicar por 2, por ejemplo. Es una regla, otra función. ¿Ya? A cada elemento de x lo vamos a multiplicar por 2. ¿Ya? Por lo tanto, si yo le digo que x tiene el valor 1, ¿cuánto sería el valor de f de x? Vayan respondiendo, sin importa que se equivoquen, porque si participan es mejor. 2, Perfecto, 2, porque, profesor. claro, si x vale 1, 2x significa 2 por x, f de x vale 2. Multiplica por 2. Claro, si x vale 2, por ejemplo, ¿cuánto vale f de x? 4. 4, perfecto. Si 4. x, muy bien, si x vale 3, f de x, entonces, ¿cuánto vale? 6. 6, perfecto. Entonces, esto que está al lado del fx es una regla simplemente, una regla que debe cumplir. Como por ejemplo lo que le decía al principio yo de la clase, si voy a comprar a un negocio y compro a 10 pesos el dulce, puedo escribirlo como que cada dulce vale 10 pesos, son 10 por x. Si compro un dulce, voy a pagar 10 pesos. Si compro un dulce, es decir, si x vale si x1, voy a pagar f de x, que son 10 pesos. Si compro 10 dulces, ¿cuánto voy a pagar el f de x? 100 pesos. 100 pesos. Si compro 50 dulces, ¿cuánto voy a pagar? 500 pesos, ¿cierto? 10 por 50, 500. Si compro 50 dulces. Entonces, a eso le llamamos función, cuando relacionamos dos cosas. En este caso, en este ejemplo, relacioné los dulces, ¿ya? Que son la variable independiente, y compré y también tengo eh, el precio, que sería el f de x, lo que voy a pagar. Por lo tanto, si compro un dulce, pago 10, si compro 10 dulces, pago 100, y si compro 50 dulces, pago 500. Esa es una relación. Acá tengo los elementos de la variable independiente, es decir, las preimágenes o el dominio, y acá tengo los elementos del conjunto de llegada que veíamos delante. El 1 llega al 10, el 10 llega al 100, el 50 llega al 500, como lo veíamos al principio. Y a eso le llamamos función. Se relacionan dos grupos. ¿Se va entendiendo? Ahora, Sí, se entiende un poquito más, profesor. perfecto. Entonces, eso le llamamos función cuando estamos relacionando dos grupos. En este caso, el grupo de dulces, por ejemplo, con el grupo de lo que pago por los dulces. Ahora, veamos lo siguiente. Lo que estamos viendo es una función que se llama del tipo cuadrática. Es una función que tiene una regla, ¿ya? Una regla, y la regla es que haya un número que está al cuadrado, que haya un número que está multiplicando un número al cuadrado, otro que esté multiplicando al x y otro que esté libre. ¿Ya? Por lo tanto, como el ejemplo que tenemos acá, lo voy a escribir ordenado. F de x sería igual a menos 3x cuadrado más 5x más 6. Cada uno de estos numeritos recibe un nombre y recibe un valor. A este va a ser el A.
El que está con el x cuadrado. El que está solo con el x le vamos a llamar b. Y al que está solito le vamos a llamar c. Siempre. Y estos son coeficientes. ¿Dale? Bien. Este es un tipo de función que tiene una regla, x cuadrado, x, y se llama función cuadrática. Nombre, función cuadrática. Bien, si yo les muestro a continuación, o les escribo alguna función aquí mismo, ayúdenme a determinar los coeficientes de las siguientes funciones. Ya, voy a abrir la pizarra. Y ustedes me van a ayudar a determinar los coeficientes de las siguientes Profe, una funciones. consulta, no entiendo algo. Dígame. Pasa que está 5x menos 3 al cuadrado. El tema es de que ¿Sí? por qué después la función empieza con el 3 al cuadrado. Ah, es que yo lo ordené para que fuera por el orden. Es que siempre el x cuadrado es la variable que está con el a. Entonces lo ordené para que fuese a, b y c. Claro, porque en el ejemplo estaba f de x 5, estaba así. F de x es igual a 5x menos 3x cuadrado más 6, ¿cierto? Y lo que yo mencionaba es que siempre ojalá la ordenamos donde el x cuadrado esté primero. ¿Ya? Entonces yo lo que hice fue, ¿Siempre va a ser así? claro, siempre la vamos a ordenar al x cuadrado primero porque nuestra función general, que se llama función cuadrática, se conoce como ax cuadrado más bx más c. Entonces, para no confundirse, algunos ponen el a como el 5 porque lo ven primero, pero siempre el a Y ya podríamos no se no... ve, ¿Cómo? que ya no se ve la guía. Nos vemos todos, pero no la guía. Ah, perdón, no lo estoy compartiendo. Dejar de compartir. Eh, Ahí, ¿se ve esto lo que estoy compartiendo en la pizarra? ¿Se ve la pizarra o no? Sí, Ahora sí, profe. profe. Ya, perfecto. Entonces, bien, estaba en la guía era esto. Estaba, bien, lo que estaba en la guía era esto, ¿cierto? Era esta función. Esta función era la que estaba en la guía. ¿Ya? Y yo la ordené para que quedara de esa forma. El a primero, que acompañando al x cuadrado, después el b y después el c. Por eso yo esta la escribí como f de x es igual a menos 13x cuadrado, después el 5 y después el 6. Solo la reordené para identificar el a, Igual ordenando el signo, porque claro, así, ya. claro, es que el signo si no aparece aquí es porque lleva un más. Siempre si no aparece es porque hay un más. ¿Ya? Si no aparece es porque hay un más. Ya. Entonces, lo que yo quiero que ustedes en esta clase al menos logremos identificar lo siguiente. Logremos identificar que ahí sí. Entonces, si yo planteo un par de funciones, por ejemplo, f de x es igual a 5x cuadrado más 2x más 3. F de x es igual a menos 8x cuadrado más
12x menos 5. O f de x es igual a 5 más 3x menos 4x cuadrado. Ya. Si tenemos una función de este tipo, bien, ayúdenme a identificar los coeficientes A, B y C. A sería 5 por elevado a 2. Ya, perfecto. Sí, perfecto. Solo el numerito. El coeficiente solo el numerito. A sería 5, B sería, El 2, 2. perfecto, y C sería el 3. el 3. Muy bien. Esos son los coeficientes que tiene esta función cuádrica, que es una regla. Después vamos a aplicar lo mismo que vimos delante cuando le damos un valor al x. Ya, pero vamos a entender esta función como los coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes de B? De la 2, perdón. El A, el B y el C. ¿El 8 sería el A o no? El 8 sería el A con el signo negativo, menos 8 entonces. El El B 12, sería, el 12, perfecto, muy bien. Y el C el 5. con el signo, menos 5, ¿ya? El 5. Sí, perfecto. El que nos sigue, el 3, ayúdenme. ¿El 4 sería el A? Perfecto, con el signo, menos 4. El B sería, ¿El número 3? muy bien. Y el C, El 5. perfecto. A esto le llamamos coeficiente de la función cuadrática. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo o no? Este es un tipo de función que se llama función cuadrática y lo que Sí, estamos identificando son los coeficientes de esta función cuadrática, que es la primera parte fundamental de esta función cuadrática, identificar sus coeficientes. Ya, por ejemplo, si tengo acá en la parte 4, en el ejercicio 4, ¿cuál sería el valor de a en el x cuadrado en la función? 2. 2. Perfecto. El x cuadrado, ¿cuál sería? Perdón. En el del 5 sería 2, el A. Pero aquí, en el del 4, ¿cuál sería el A? El B y el C. A1. Perfecto. El A sería 1, ¿cierto? Aquí hay un numerito que no estaría multiplicando por el x cuadrado. Entonces, cuando no está, es porque es el 1. Si no aparece, es porque es el 1. ¿Ya? Eso es de Entonces, ley. Siempre va a ser así. siempre va a ser así. ¿Por qué? Explico el por qué. Porque el 1 está multiplicando al x cuadrado, ¿ya? Y como 1 por cualquier número es el mismo número, no se pone, ¿ya? Y recordamos al principio cuando entendimos la función que el a nunca podía ser 0, lo que decía el enunciado. El a tiene una restricción que no puede ser 0. Pueden ser cualquier número, pero el a nunca puede ser 0. Por lo tanto, si no aparece, no es porque es 0, es porque a es el 1, aquí. ¿Ya? Por lo tanto, aquí a es 1. El b, ¿qué valor tiene acá? En el ejercicio 4 que estamos viendo. ¿Qué valor tiene el b? 1. El b 0. aparece, es 0, bien, porque no aparece el x, ¿cierto? Si no aparece el x, quiere decir que fue multiplicado por 0, porque 0 por x, aquí arribita, 0 por x es igual a 0. Entonces, como el 0 sumado no tiene valor, quiere decir que si no está, era el 0. Ya.
Y el C en este caso sería el valor de 1. En este caso igual sería A. ¿cómo? Cuando llega a 0 se transforma luego a A o se No, corta. no, la función cuadrática queda como esta estructura nomás. Queda como x cuadrado más 1, donde el a es 1, el b es 0 y el c es 1. Quiere decir que b no tiene b, ¿ya? Y solamente tiene a y c, ¿ya? Pero el a sigue siendo 1. El a y el c siguen siendo sus mismos valores, ¿ya? Esto siempre tiene que tener una relación con otra, Sí, de ¿cómo ahí se llama? con otro grupo. Con otra imagen o dominio. Exacto. Entiendo. Los elementos que van a ser los valores de x, que después lo vamos a ver eso, los valores que le vamos a dar a x son parte del dominio. Y los valores que sean el resultado son parte del recorrido, que son las imágenes, las del recorrido, y que son las preimágenes, las del dominio. ¿Ya? Pero ahí vamos a llegar a eso la próxima clase. Yo creo que va a ser la próxima semana. No lo Profesor, una voy a hablar para que sea la próxima petición. semana. Sí, dígame. Profesor, ¿me podría volver a repetir el ejercicio 4? Porque es 1. Sí, lo puedo repetir, no hay problema. Esta era x cuadrado más 1. Ya. Preguntamos por el valor de a, ¿cierto? Yo dije que al principio, de hecho está en la guía, hay una restricción de la función cuadrática. Tenemos una función cuadrática desde el tipo, siempre, ax cuadrado más bx más c. Esta es la estructura general, donde el a, el b y el c son números, cualquiera. A, b y c. Este símbolo, por si acaso, si lo ven, significa pertenece. Donde A, B y C pertenece a un grupo de números que son los reales, los que conocemos todos. ¿Ya? No voy a entrar ahí a ahondar. Pero son el grupo que se llama los reales. Y tiene una restricción. El A no puede ser 0 de este grupo de números. Por lo tanto, tenemos la función cuadrática que tiene 3 números, el A, el B y el C, donde el A no puede ser 0. ¿Ya? Cualquier número menos el 0. Por lo tanto, si se fijan acá en el ejercicio 4, tenemos que está el x cuadrado, pero no está acompañado de ningún numerito al lado. ¿Ya? Si no está acompañado con ningún número, quiere decir que está siendo multiplicado por 1. Porque si recuerdan ustedes, el 1 multiplicado por cualquier número, ¿cuánto da? 1 por 10, ¿cuánto da? 10. 10, ¿cierto? 1 por 100, 1 por 100 da 100, y 1 por 500, 500, por lo tanto, 1 por x cuadrado va a seguir siendo x cuadrado. Por eso, no se pone el 1 cuando multiplica algún número. En vez de poner 1x cuadrado, solamente ponemos x cuadrado. Entonces, sabemos que el 1 está ahí, pero no lo ponemos. ¿Se entiende? En matemáticas no ponemos el 1, porque sabemos que al multiplicarlo va a seguir siendo el mismo número. ¿Se entiende, no? Ahora lo entendí, Sí, muchas profesor. gracias. Sí, profe. Perfecto. Por eso el A es 1. Si es el, por ejemplo, si yo pusiera X, ¿cuál sería el valor de B en este caso? También sería 1. Uno. También sería Pero 1. Un una 1 que no consulta. está, dígame. Pasa que aquí ves que ya, ejemplo 1, está relacionado con las tres letras que es A, B, C, porque tenemos tres, ¿cómo se llaman? Tres funciones. Coeficientes. No, es una Coeficientes. pura función, ¿Es que una pura es una función? regla. Ah, Claro, es una pura función que tiene esa regla. Donde o más sea, adelante vamos. Dígame. nosotros igual vamos a tener que tener consciente de que si acá aparecen ya 5 al cuadrado más 2x más 3 y si aparece más 2x al cuadrado serían A, B, C, D. Si aparece otro x cuadrado, de ahí vamos a avanzar. Supongamos, como dijo usted, más 2x cuadrado. El ¿Claro? 2 con el 5 tendríamos que sumarlo porque son las mismas x. Tendríamos, en total tendríamos, en vez de 5 y 2, tendríamos 7x cuadrado. Pero más adelante vamos a ver eso. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Pero siempre son 3. Siempre son solo el A, solo el B y solo el C para esta función. A eso iba mi pregunta.
que si Exacto. pasaba después al D, pero no, es solo hasta el C. Ok, gracias. Sí, solo son el A, el B y el C. Solo hay que identificar estos tres coeficientes. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio 4, habíamos dicho que no tenía B, por lo tanto tenía solamente A y C, donde el A era 1 y el C era 1. Y para el último que anotamos acá, ¿cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de B? ¿Y cuál es el valor de C? A menos 2. A menos 2, perfecto. B, B y C, 0. B y C 0 porque no tiene. Muy bien. Siempre puede ocurrir eso. Puede ocurrir que el B sea 0 o el C sea 0, pero nunca el A va a ser 0, porque si el A es 0, quiere decir que ya no es función cuadrática, simplemente. El A nunca es 0, el B sí puede ser 0, y el C también puede ser 0. Esta es la primera parte de una función cuadrática, entender que existe una función que se llama función cuadrática, porque al principio le expliqué nuevamente que existen las funciones con cierta estructura, ciertos números, ciertas cositas. Pero hay una que se llama en particular función cuadrática, que es la que yo le estoy mostrando, que es la que tenemos que aprender. Este tipo de función es la que tenemos que aprender. Función cuadrática. ¿Ya? Esta función tiene ciertas reglas que vamos a ir viendo más adelante, que incluso están en la guía que yo les envié. Si no, alguien que la reenvíe al grupo porque la tenga, que la haya descargado desde la última clase y la pueda enviar. ¿Ya? Existen ciertas funciones que se llaman función cuadrática. Y esta función cuadrática, la que vamos a conocer nosotros, primero tenemos que identificar esto, los parámetros que tiene o los coeficientes. Bien, entonces, primera parte, identificar los coeficientes de la función cuadrática. ¿Ya? Eh, por ejemplo, en la guía aparece cuando, si es que eso no es función cuadrática. ¿Ya? Para terminar, voy a volver a abrir la segunda parte de la guía, o sea, donde empiezan los ejercicios, porque lo primero es explicación, para explicarle algunas cositas, para que traten de verlas. Entonces, antes de terminar, les quiero explicar algunas cosas, como por ejemplo esto que voy a mostrarles. Y entonces en la guía vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, a ustedes le pueden decir, ¿esta función es cuadrática o no? ¿Qué creen ustedes? Te la voy a reescribir. Sí, Sí, ¿cierto? Es cuadrática. ¿Cuál es el A? 5x al cuadrado. Ya, solo 5. Recuerden que es solo el numerito, el coeficiente, ¿ya? No tomamos el valor de x. El B sería 0. 0 y el C sería 0. Perfecto. Esta función, la que sigue, ¿es una función cuadrática? Sí. Sí, ¿cierto? Muy bien. El A es, 1. 1. el B, 0. perfecto, y el C, 2. Menos 2. perfecto. Muy bien, eso es lo que estamos viendo hoy día. Entender si es función cuadrática. Siempre que aparezca un x cuadrado, como máximo un x cuadrado, es función cuadrática. Ahora, esta función estaba escrita como una multiplicación, pero yo la reescribí, que es la misma que está arriba, ¿ya? Porque para no entrar en todavía en cómo se multiplican, ahí yo en algún momento puedo recordar eso, ¿ya? Que el ministerio lo da por hecho que lo saben, pero yo sé que, como me decían algunos que hace tiempo que no lo ven, pero este también es una función cuadrática, ¿cierto? Porque x cuadrado menos 9, donde el a es 1, 1. el b 0. 0. 0 y el c, Menos 9. 9. perfecto. La siguiente será una función cuadrática,
con confianza. No, Ya, ¿por qué no? porque dijo que la X tenía que estar elevada a 2. Ya, y el Es X, ¿cómo está aquí? Está elevado. Está Ah, elevado, muy disculpe, bien me ahí. equivoqué. No, En Ya, ese tranquila, caso, sí. ¿cómo sí, se de arriba. saca el resultado para hacerla, como para que quede ordenado? Ya, perfecto. Porque eso es Esta, una fracción, entonces yo no me acuerdo. no, tranquila, tranquila. Solo estamos identificando, esta sí es una función cuadrática porque alguien por ahí lo dijo, perfecto. Está elevado a 2 el X, por lo tanto, sí es una función cuadrática. Ahora, ¿cuál es el A? El A es una fracción simplemente. Recuerden que pueden ser cualquier número. El A es un cuarto. ¿Cuál es el B? 2/5. Exacto, muy bien. Con el Ya, signo ya. menos 2/5. Y el C Y es 8. perfecto. Bien. Estos son los coeficientes de una función cuadrática. Y el último, El A sería 3 cuadrado. el A sería, muy bien, es una función cuadrática, muy bien, y el A sería el menos 3 con el signo incluido, que está delante siempre. El B sería 1. El Y el 1, muy bien, muy bien. ¿Y el C? 2. 2. 2. Perfecto, muy bien. Hemos entendido entonces cuándo es una función cuadrática, cuando tiene un x cuadrado como máximo. Si aparece en algún momento una función que diga f de x es igual a 2x cuadrado más 3x elevado a 3 más 5x más 6, ¿es función cuadrática esa? ¿Sí? ¿Será? Hay un x No. cubo. Si hay Ah, un no. x que, No. si hay un x que está más arriba de 3, que está más arriba del elevado a 2, por ejemplo, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, no es función cuadrática. ¿Ya? Bien, hemos entendido entonces hoy cuándo es una función cuadrática y cómo identificar los coeficientes de una función cuadrática, que son el A, el B y el C. El A no puede ser cero, pero el B y el C sí pueden ser cero. ¿Se entendió? Sí, ¿Logramos profesor. entender? Perfecto. Entonces, en la clase de hoy logramos entender un tipo de función que se llama función cuadrática, recordamos las funciones y con eso vamos a quedarnos por hoy. Guarden estos apuntes en la próxima clase de matemática que voy a pedir que incluso que sea la próxima semana, que sea más continuo, que no nos dejen tanto tiempo. Yo no manejo eso, pero voy a ver si puedo solicitar por ahí algo. Voy a pedir que sea más seguido y la próxima clase traigan recordado estas cositas. ¿Ya? Revisen su cuaderno, revisen la clase, que va a quedar grabada y con eso tendríamos. Ya para seguir avanzando. Bien, Profe, dudas, una consulta, ¿usted dejó su número de teléfono, se los puedo dejar. por favor? O el correo para dejar aquí escrito donde tengo mis Por contactos, por favor. favor. También. No, anótenlo, anoten mi número en caso de cualquier duda. Yo les puedo ayudar, no tengo problema. ¿Ya? ¿Lo dicto por ahí? Un momentito, profe. Espérese un poquito. Ya anótenlo, no. Ya, profesor. Ya.